En una sala de audiencias de un tribunal estadounidense, el murmullo del público se extinguió cuando el juez Leonard McCarthy entró con su usual aire de autoridad. Alto, robusto, con una mirada severa detrás de sus gafas de lectura, era conocido por su dureza y su intolerancia hacia los inútiles que, según él, desperdiciaban los recursos del sistema judicial. Frente a él, esposado y con ropa visiblemente gastada, se encontraba un joven de cabello desordenado y sudadera raída. A simple vista, parecía otro caso más de delincuencia juvenil. El juez McCarthy frunció el ceño con desdén y hojeó el expediente con una mezcla de aburrimiento y fastidio. Otro chico que tomó malas decisiones y ahora quiere llorar ante la justicia, murmuró con ironía mientras acomodaba sus papeles. El fiscal, un hombre de traje gris impecable, se puso de pie y con voz firme comenzó la acusación. Señoría, el acusado, identificado como Daniel Ensab, fue encontrado en el campus de la Universidad de Columbia a altas horas de la noche, irrumpiendo en laboratorios de alta seguridad. La policía lo detuvo con dispositivos electrónicos en su mochila, lo que sugiere intento de robo de propiedad intelectual. Solicitamos una pena ejemplar, pues es evidente que este joven representa una amenaza. El juez giró su atención hacia Daniel, esperando encontrar miedo o arrepentimiento en su rostro. Sin embargo, el muchacho mantenía una expresión tranquila, casi distraída, como si el juicio no fuera con él. Esa actitud desinteresada le molestó aún más. ¿Tienes algo que decir en tu defensa, chico?, preguntó McCarthy con una sonrisa sarcástica. Daniel alzó la vista y, con voz serena, respondió. Señoría, ¿me permitiría explicar los hechos desde mi perspectiva? La sala se llenó de murmullos. Nadie esperaba una respuesta tan calmada de alguien en su situación. El juez, intrigado pero sin mostrarlo, asintió con desgano. Adelante, ilumínenos con su versión de los hechos. Daniel respiró hondo y comenzó a hablar, pero no de forma defensiva ni temerosa. Describió con precisión cómo había accedido a las instalaciones sin dañar ninguna cerradura, utilizando únicamente un algoritmo que había diseñado en su tiempo libre. Explicó que su intención no era robar nada, sino probar un punto. La seguridad de la universidad era alarmantemente débil. Podía haber accedido a toda la información de los servidores sin que nadie se diera cuenta, pero decidí alertarlos en lugar de aprovecharme de ello, explicó Daniel, cruzando los brazos. El juez lo miró con incredulidad. ¿Estás diciéndome que hackeaste una de las universidades más prestigiosas del país solo para demostrar que podías hacerlo? Sí, y lo hice en menos de 7 minutos, agregó Daniel, sin rastro de arrogancia en su tono. El fiscal rió con incredulidad y golpeó la mesa. ¡Qué conveniente! Señoría, no podemos permitir que un criminal justifique su conducta con cuentos de genio incomprendido. Pero en ese momento, un hombre mayor con gafas de montura delgada se levantó entre el público. Era el Dr. William Crawford, uno de los más renombrados catedráticos en ciberseguridad. Perdón, su señoría, pero lo que dice este joven tiene sentido. Revisamos los registros y, en efecto, hubo un acceso no autorizado que comprometió nuestros servidores. Lo extraordinario es que en lugar de borrar archivos o robar información, dejó notas detalladas sobre las vulnerabilidades y cómo corregirlas. Nunca habíamos visto algo así. El juez McCarthy frunció el ceño y se inclinó hacia adelante. La sala quedó en absoluto silencio. ¿Está diciendo que este chico logró lo que ni su equipo de seguridad pudo prever? Crawford asintió. Así es, y después de revisar su historial académico, hemos encontrado algo más. Daniel Ensab no es un delincuente. Es un niño prodigio. Fue admitido en MIT a los 13 años, pero abandonó la academia por razones personales. El impacto de esas palabras resonó en la corte. McCarthy sintió un escalofrío. Durante años había juzgado jóvenes sin contemplaciones, seguro de que todos eran iguales. Pero en ese momento, se dio cuenta de que había cometido un error grave. ¿Había condenado a alguien sin siquiera intentar comprenderlo? Su mirada se clavó en Daniel, quien seguía con la misma expresión serena. El juez tragó saliva. Algo le decía que este caso estaba lejos de ser ordinario, y que su percepción de la justicia estaba a punto de ponerse a prueba como nunca antes. El ambiente en la corte se había transformado por completo. Lo que empezó como un caso rutinario de un supuesto delincuente juvenil, se había convertido en un misterio inesperado. El juez McCarthy, aún intentando procesar la revelación, entrecerró los ojos y estudió a Daniel con una nueva perspectiva. Su lenguaje corporal ya no reflejaba desprecio, sino curiosidad contenida. Entonces, Ensab, dijo el juez, esta vez sin el tono burlón de antes, ¿quieres decirme que entraste en una de las universidades más prestigiosas del país solo para demostrar un punto sobre su seguridad? Daniel asintió con tranquilidad. Exactamente, su señoría. No tomé nada, no dañé nada. Solo quería probar que su sistema no era tan infalible como creían. El fiscal chasqueó la lengua y golpeó su maletín contra la mesa. Su señoría, no podemos permitir que este joven justifique su conducta con una historia tan conveniente. Su historial es cuestionable. ¿Por qué alguien con su inteligencia andaría vagando por las calles en lugar de estar en un laboratorio de Silicon Valley? La pregunta flotó en el aire como un dardo envenenado. Era la misma interrogante que rondaba en la mente del juez. Si Daniel era un genio, ¿por qué vivía como un marginado? El joven suspiró y miró alrededor. La mayoría de los presentes lo observaban con incredulidad, pero algunos, como el Dr. Crawford, parecían genuinamente interesados en escuchar su respuesta.
Porque el mundo académico nunca fue lo que esperaba, dijo con calma. No soy bueno siguiendo órdenes o esperando mi turno en un sistema diseñado para mantenernos en línea. Los títulos y las credenciales no me interesan. Lo único que me apasiona es resolver problemas, y no necesito una universidad para eso. El juez tamborileó los dedos sobre su estrado, reflexionando. Conocía a muchos académicos con mentes brillantes, pero también sabía que el sistema podía ser implacable con aquellos que no encajaban en su molde. Dices que no tomaste nada, pero irrumpiste en un laboratorio de seguridad nacional, señaló McCarthy. ¿Esperas que lo pasemos por alto solo porque crees que hiciste algo noble? Daniel se encogió de hombros. No espero nada, señoría. Solo digo la verdad. El juez suspiró, frotándose la sien. Esto se estaba volviendo más complicado de lo que esperaba. Entonces, el doctor Crawford se adelantó y levantó la mano, pidiendo la palabra. Su señoría, si me permite, comenzó. Me gustaría hacerle una prueba a este joven, aquí mismo, para demostrar que su historia es legítima. El fiscal frunció el ceño. ¿Una prueba? ¿Ahora esto es un concurso de talentos? Crawford ignoró la interrupción y sacó su teléfono. Lo conectó a una pantalla y mostró un código de programación encriptado. Este es uno de los problemas de ciberseguridad más complejos que hemos desarrollado en la universidad. Ningún estudiante ha logrado resolverlo en menos de una hora. Si Daniel realmente es quien dice ser, podrá hacerlo aquí y ahora. Un nuevo murmullo recorrió la sala. ¿Podría aquel muchacho realmente estar a la altura de sus palabras? El juez McCarthy observó a Daniel con una ceja levantada. ¿Qué dices, Ensab? ¿Aceptas el desafío? Daniel sonrió por primera vez desde que había entrado a la corte. Claro, pero necesitaré una computadora decente, no un teléfono. El juez asintió y ordenó que le trajeran un equipo adecuado. En pocos minutos, una laptop fue colocada frente a Daniel. El joven se sentó, estiró los dedos y comenzó a escribir. El silencio en la sala era absoluto. Cada tecla pulsada resonaba como un eco en la corte. Incluso el fiscal, que antes estaba indignado, ahora miraba la pantalla con creciente interés. 10 minutos después, Daniel apartó las manos del teclado y giró la laptop hacia el doctor Crawford. «Listo», anunció con sencillez. El profesor miró la pantalla y su rostro pasó de la incredulidad a la absoluta sorpresa. Revisó el código una y otra vez, como si no pudiera creer lo que veía. Esto es imposible», susurró. No solo lo resolvió, sino que optimizó el código. Hizo en 10 minutos lo que ningún estudiante ha logrado en una hora, y lo mejoró. La sala estalló en exclamaciones de asombro. Incluso el juez McCarthy, que rara vez mostraba emoción, no pudo evitar abrir los ojos con sorpresa. Pero justo cuando todos pensaban que el espectáculo había terminado, el doctor Crawford hizo una pausa y su expresión cambió de sorpresa a profunda preocupación. Un momento, este patrón de codificación, miró a Daniel con seriedad. Esto se parece demasiado a un estilo que vi en unos archivos clasificados hace unos años. Daniel, ¿dónde aprendiste a programar así? El joven sonrió con un aire misterioso. Digamos que he tenido mis propios maestros. El juez McCarthy entrecerró los ojos. Algo le decía que esto era solo el comienzo de una historia mucho más grande de lo que cualquiera en esa sala imaginaba. ¿Continúa? El juez McCarthy permaneció en silencio, observando a Daniel como si intentara descifrar un enigma. La revelación del doctor Crawford había transformado por completo el ambiente en la sala. Lo que comenzó como un simple caso de vandalismo ahora parecía un misterio con ramificaciones mucho más profundas. El fiscal, aún intentando recuperar el control de la situación, se inclinó sobre su mesa y soltó un resoplido. Todo esto es fascinante, pero no cambia el hecho de que este joven irrumpió en una instalación protegida por el gobierno. Tal vez no robó nada, pero eso no significa que no haya cometido un crimen. Daniel cruzó los brazos y arqueó una ceja. ¿De verdad quiere procesarme por exponer fallos en la seguridad nacional en lugar de arreglarlos? La pregunta flotó en el aire, cargada de ironía. Algunas personas en la sala incluso intercambiaron miradas incómodas. El juez McCarthy exhaló lentamente. La ley es la ley, Ensab. No podemos simplemente hacer la vista gorda porque eres un prodigio. El doctor Crawford, que aún observaba la pantalla de la laptop con incredulidad, levantó la mirada de golpe. Su señoría, si me permite intervenir una vez más. El juez asintió con un gesto. No me cabe duda de que Daniel no es un hacker común, dijo Crawford. Su estilo de programación es sofisticado, pero lo más preocupante es que se asemeja a ciertos algoritmos de seguridad avanzada que solo se enseñan en entornos muy restringidos. El fiscal frunció el ceño. ¿Está insinuando que este chico tiene acceso a información clasificada? Crawford hizo una pausa antes de responder. Estoy insinuando que su nivel de habilidad no es algo que se aprenda en tutoriales de Internet. Hay estructuras de encriptación en su código que son extremadamente avanzadas. Yo mismo trabajé con algo similar en una iniciativa gubernamental hace años. El murmullo en la sala creció. Por primera vez, el juez McCarthy pareció realmente inquieto. «Ensab», dijo el juez con voz más grave, «¿dónde aprendiste a programar así?» Daniel sonrió, pero esta vez no con la confianza desafiante de antes. Era una sonrisa enigmática, casi melancólica. Tal vez deberíamos preguntarnos por qué el gobierno necesita que sus firewalls sean tan seguros en primer lugar. El fiscal golpeó la mesa con ambas manos.
Esto es ridículo. No podemos permitir que un adolescente con un ego inflado le dé la vuelta a la justicia. Pero el juez McCarthy ya no lo escuchaba. Había algo en las palabras de Daniel que lo inquietaba profundamente. El doctor Crawford miró a Daniel fijamente. Escucha, chico, bajó la voz. Si realmente trabajaste con este tipo de algoritmos antes, significa que alguien te entrenó. Y si alguien te entrenó, entonces hay mucho más en esta historia de lo que estás diciendo. Por primera vez desde que entró en la corte, Daniel pareció dudar. Su mirada recorrió la sala, como si buscara una salida invisible. El fiscal, viendo una oportunidad, se inclinó con una sonrisa depredadora. Así que ahí está, susurró. No eres solo un genio vagabundo. Hay alguien detrás de todo esto. ¿Quién te enseñó? Daniel cerró los ojos por un instante. Cuando los abrió, su expresión era de absoluta determinación. Si lo supiera, tal vez no estaría aquí, dijo en voz baja. El silencio en la sala fue absoluto. Pero antes de que el juez pudiera formular una nueva pregunta, la puerta de la corte se abrió de golpe. Un hombre con traje negro y gafas oscuras entró con paso firme, flanqueado por 2 agentes federales. El agente principal se dirigió directamente al juez McCarthy y le entregó una carpeta sellada. Señoría, este caso ya no está bajo la jurisdicción de su tribunal. El fiscal se giró con furia. ¿Qué significa esto? Esta es una audiencia pública. El agente no le prestó atención. Simplemente se volvió hacia Daniel y habló con voz neutra, pero firme. Se acabó, Ensab. Es hora de que vengas con nosotros. El juez McCarthy frunció el ceño. ¿Y en qué autoridad se basa para intervenir en mi tribunal? El agente sacó una identificación y la mostró sin pestañear. Seguridad Nacional. Este joven es ahora un asunto federal. El murmullo en la corte se convirtió en una ola de conmoción. Daniel, sin embargo, no mostró sorpresa alguna. Solo suspiró y cerró la laptop con calma. Bueno, supongo que la diversión se acabó, murmuró. El juez McCarthy apretó los puños. Algo en todo esto no tenía sentido. Pero antes de que pudiera objetar, Daniel ya estaba siendo escoltado fuera de la sala por los agentes. Lo último que vio el juez fue la mirada de Daniel, una mirada que no reflejaba miedo, sino resignación, como si todo esto hubiera sido inevitable. El juez McCarthy miró la carpeta sellada que el agente le había dejado. La abrió y leyó rápidamente su contenido. Lo que vio hizo que la sangre se le helara en las venas. El sonido de la puerta cerrándose detrás de los agentes dejó un eco inquietante en la sala. Nadie hablaba. Nadie se movía. El juez McCarthy sostenía la carpeta con los dedos crispados, sintiendo el peso de la información que acababa de leer. El fiscal Ensab, aún de pie junto a su mesa, parecía tan sorprendido como el resto. ¿Qué demonios acaba de pasar?, murmuró, sin dirigirse a nadie en particular. El doctor Crawford, que había permanecido inmóvil desde la aparición de los agentes, dio un paso adelante y miró al juez con gravedad. McCarthy, ¿qué decía el informe? El juez levantó la vista. Su rostro estaba más pálido de lo normal. Tragó saliva y cerró la carpeta con brusquedad. Información clasificada. El fiscal soltó una risa seca. Oh, vamos, no me venga con eso. Estamos en un tribunal. Si alguien tiene derecho a saber qué está pasando aquí, soy yo. El juez se inclinó sobre la mesa y lo miró fijamente. No esta vez, Ensab. Créeme, no quiere saberlo. El fiscal abrió la boca para protestar, pero algo en el tono de McCarthy lo hizo cerrarla de inmediato. El silencio volvió a caer sobre la sala. El murmullo de los espectadores se había convertido en un pesado mutismo. Era como si todos sintieran que acababan de presenciar algo mucho más grande de lo que podían comprender. Finalmente, el doctor Crawford exhaló lentamente. Esto es más grave de lo que pensábamos. McCarthy asintió. Mucho más. El fiscal sacudió la cabeza, frustrado. ¿Pero qué significa todo esto? ¿Quién es realmente ese chico? El juez miró la carpeta sellada y luego a Crawford. Tú tienes más conocimientos en esta área que yo. ¿Hay algún programa, alguna operación de la que esto podría provenir? Crawford apretó los labios, pensativo. Hay rumores, proyectos de inteligencia artificial, programas de entrenamiento ultra secreto para niños prodigio. Pero siempre pensé que eran solo eso, rumores. El fiscal bufó. ¿Me está diciendo que el gobierno entrena a adolescentes para convertirlos en genios del ciberespacio? No adolescentes cualquiera, corrigió Crawford. Hablamos de mentes excepcionales. Sujetos con capacidades fuera de lo común. El juez tamborileó los dedos sobre la mesa. Entonces, si Daniel fue parte de uno de esos programas, ¿por qué estaba en la calle, sin identidad, sin protección? Nadie tuvo una respuesta inmediata. Fue Crawford quien rompió el silencio. Hay solo 2 posibilidades. O escapó, o lo dejaron ir a propósito. El fiscal negó con la cabeza, incrédulo. ¿Para qué? Crawford lo miró con una expresión oscura. Para ver qué tan lejos llegaría. El peso de esa frase se hundió en el aire como una piedra en el agua. El juez McCarthy sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Si todo esto era cierto, entonces el caso de Daniel Ensab no era un simple acto de vandalismo. Era la punta de un iceberg gigantesco. El sonido de un teléfono vibrando rompió la tensión. McCarthy revisó su escritorio y encontró su propio celular iluminado con un número desconocido. Frunció el ceño y contestó. ¿Quién es? Una voz distorsionada respondió al otro lado.
Deje de investigar, juez. Por su propio bien. McCarthy se puso de pie de golpe. ¿Quién habla? La llamada se cortó. El fiscal y Crawford lo miraban con preocupación. ¿Todo bien? Preguntó Crawford. McCarthy miró la pantalla apagada de su teléfono y sintió un nudo en el estómago. Creo que nos están observando. En ese instante, las luces del tribunal parpadearon. Luego, se apagaron por completo. El caos estalló en la sala. El apagón duró solo unos segundos, pero fue suficiente para desatar el caos. Gritos ahogados resonaron en la sala del tribunal, sillas rechinando contra el suelo y el sonido de pasos apresurados mezclándose con la respiración agitada de los presentes. Cuando las luces volvieron, la escena era un desastre. Algunas personas estaban en el suelo, otros aferraban a sus asientos con el rostro desencajado, y el juez McCarthy se mantenía erguido detrás de su estrado, sintiendo como una gota de sudor resbalaba por su frente. Pero lo más inquietante de todo, Daniel Ensab ya no estaba. ¿Dónde está el chico?, gritó el fiscal Ensab, girando sobre sí mismo. El doctor Crawford también miró a su alrededor, con una expresión de perplejidad y alarma. Imposible, estaba esposado. El juez McCarthy se inclinó sobre su estrado, sintiendo su corazón martillándole el pecho. ¿Cómo diablos desapareció? Los agentes que escoltaban a Daniel momentos antes sacaron sus armas y se movieron rápidamente hacia las salidas, pero sabían que ya era demasiado tarde. El chico se había desvanecido como si nunca hubiera estado allí. La secretaria del tribunal, una mujer de mediana edad con el rostro pálido, se acercó al juez con manos temblorosas. Señor, acaba de llegar un mensaje a la impresora de su oficina. McCarthy frunció el ceño. ¿Qué mensaje? Ella tragó saliva antes de responder. Solo dice, demasiado tarde. El silencio que cayó en la sala fue absoluto. El juez salió de su estrado y se dirigió a su despacho con el fiscal y el doctor Crawford pisándole los talones. Dentro de la oficina, la impresora aún emitía un leve pitido, como si acabara de terminar su tarea. McCarthy tomó la hoja con dedos rígidos. El mensaje impreso era breve, pero demoledor. No intentes encontrarme. No puedes detener lo que viene. El fiscal exhaló con fuerza. Esto ya no es un caso normal. McCarthy cerró los ojos un instante. No, esto era mucho más grande de lo que cualquier tribunal podría manejar. Crawford se pasó una mano por el rostro. Si Daniel tenía acceso a información de alto nivel, si estaba involucrado en algo que el gobierno no quería que supiéramos, entonces es un objetivo, concluyó el juez. Un nuevo mensaje apareció en la pantalla del computador de la oficina, como si alguien lo hubiera escrito en tiempo real. Nos vemos pronto, juez. McCarthy sintió un escalofrío recorrerle la columna. No había duda. Esto no había terminado. El juez McCarthy sintió que la sangre se le helaba en las venas mientras leía el mensaje en la pantalla. Nos vemos pronto, juez. El fiscal Ensab se inclinó sobre el escritorio, con la mandíbula apretada. Esto es una burla, murmuró. El chico nos está jugando. Pero McCarthy negó lentamente con la cabeza. No, esto es una advertencia. El doctor Crawford, aún en shock por la desaparición de Daniel, se apartó del escritorio y comenzó a caminar de un lado a otro, murmurando para sí mismo. Si este chico es realmente quien dice ser, si su nivel de inteligencia es tan avanzado como para engañarnos a todos, entonces es posible que haya estado planeando esto desde el principio. El juez exhaló con frustración y miró al agente de seguridad que permanecía en la puerta. Revisen las cámaras de seguridad. Quiero saber exactamente qué pasó durante el apagón. Los minutos pasaron con una tensión insoportable mientras los oficiales revisaban las grabaciones. Finalmente, uno de ellos se acercó con el rostro lívido. Señor, no hay nada en las cámaras. McCarthy frunció el ceño. ¿Cómo que no hay nada? El oficial tragó saliva. No hay grabación del momento exacto del apagón. Hay registros antes y después, pero los minutos en los que ocurrió la desaparición están en negro, como si alguien hubiera borrado el archivo en tiempo real. Crawford dejó de caminar y miró al fiscal con los ojos abiertos de par en par. Este chico, susurró, sabía exactamente cómo neutralizar el sistema de seguridad de la corte. ¿Me están diciendo que un adolescente hackeó todo el sistema del tribunal en tiempo real?, preguntó el juez, incrédulo. El fiscal Ensab golpeó la mesa con el puño. No, lo que estamos diciendo es que lo tenía planeado desde antes de que siquiera entrara aquí. Un nuevo sonido interrumpió la conversación. El teléfono del juez comenzó a vibrar. Número desconocido. Los tres hombres se miraron. McCarthy tragó saliva y contestó. ¿Quién eres? Por un instante, solo hubo silencio. Entonces, una voz juvenil y tranquila se filtró a través del auricular. Juez McCarthy, es un placer finalmente hablar con usted sin intermediarios. Era Daniel. El corazón del juez dio un vuelco. ¿Dónde estás? La risa del chico fue suave, casi burlona. Oh, eso no importa ahora. Lo importante es que usted entienda algo. No soy su enemigo, pero tampoco su amigo. ¿Qué quieres de mí?, preguntó McCarthy, apretando el teléfono. Daniel hizo una pausa antes de responder. Quiero que deje de investigar. El fiscal se acercó más, intentando escuchar la conversación. ¿Investigar qué? El chico suspiró. Sabes exactamente de qué hablo. McCarthy sintió un escalofrío en la nuca. Daniel no se estaba refiriendo a su caso, se estaba refiriendo a algo más grande.
Algo que el juez ya había estado sospechando. Si sigues por este camino, pondrás tu vida en peligro, continuó Daniel. Hay cosas que es mejor no saber. El juez respiró hondo. ¿Me estás amenazando? Daniel rió de nuevo, pero esta vez su tono era más frío. No, juez, lo estoy salvando. Y con esas palabras, la llamada se cortó. McCarthy bajó lentamente el teléfono, sintiendo que un peso invisible caía sobre él. Daniel no era solo un adolescente con un coeficiente intelectual prodigioso. Era algo mucho más peligroso. Y acababa de advertirle que se alejara. El despacho del juez McCarthy estaba en un silencio sepulcral. El fiscal Ensab, el doctor Crawford y el equipo de seguridad miraban al magistrado con rostros sombríos. Nadie sabía qué decir después de la llamada. Finalmente, Ensab rompió el silencio. No podemos dejarlo ir. Este chico es un genio, sí, pero sigue siendo un fugitivo. McCarthy apoyó ambas manos en su escritorio y exhaló lentamente. ¿Y si tiene razón? Todos lo miraron con incredulidad. ¿A qué se refiere? Preguntó Crawford. El juez se levantó y caminó hasta la ventana. Desde ahí, podía ver la ciudad iluminada, ajena al misterio que acababa de explotar en su despacho. Daniel no escapó solo porque pudo hacerlo. Nos dejó un mensaje. Nos dejó un aviso. Ensab cruzó los brazos. ¿Está insinuando que él nos está protegiendo? McCarthy se giró y los miró a todos. Estoy diciendo que no sabemos con qué estamos lidiando. En ese momento, una nueva alerta parpadeó en la computadora del juez. Un archivo había aparecido en su escritorio virtual, titulado Pruebas. Con el corazón acelerado, McCarthy movió el cursor y abrió el archivo. La pantalla se llenó de documentos, grabaciones de audio, correos electrónicos. Cada pieza de información mostraba algo perturbador. Corrupción en el sistema judicial, fraudes financieros, conspiraciones dentro de la misma corte. El juez sintió que la garganta se le secaba. Dios mío, Ensab y Crawford se acercaron a mirar. En cuestión de segundos, sus rostros se descompusieron. ¿Cómo? ¿Cómo consiguió esto? Balbuceó Crawford. McCarthy cerró los ojos por un instante y luego susurró. Lo planeó desde el principio. Las piezas finalmente encajaban. Daniel nunca había sido un simple acusado. Nunca había sido un adolescente imprudente que cometió un error y terminó en la corte. Él había orquestado todo esto. Había entrado en la sala del tribunal con un propósito, asegurarse de que la verdad saliera a la luz. La razón por la que se dejó arrestar, la razón por la que permitió que el juez y el fiscal lo subestimaran, todo formaba parte de su plan. Crawford pasó una mano temblorosa por su cabello. Este chico es un maldito genio. Ensab se dejó caer en una silla, sin palabras. McCarthy, en cambio, sonrió apenas. Nos hizo creer que lo juzgábamos, cuando en realidad él nos estaba juzgando a nosotros. De repente, el cursor en la pantalla se movió solo y apareció un mensaje final. Hicieron lo correcto. Ahora es su turno. Y con eso, todos los archivos se autodestruyeron, dejando la pantalla en negro. McCarthy supo en ese momento que nunca volvería a ver a Daniel. Pero su vida, y la de todos en esa corte, nunca volvería a ser la misma.